A veces cuesta creer el mundo en el que vivimos. Leemos artículos, buscamos información, corroboramos nuestros datos e intentamos entender todo a través de una búsqueda rápida en Google. Nuestra mente atraviesa billones de procesos en todo momento, y a veces es difícil mantener el ritmo. Pero hay un problema. ¿Cómo sabemos que lo que leemos es cierto y no una mentira bien presentada? Bueno, existen algunas maneras de corroborarlo. Número 1. Mantente alerta frente a los sesgos cognitivos. Como humanos que somos, intentamos comprender cómo funciona el mundo que nos rodea a través de la información que se nos presenta. La filtramos, la organizamos y la comprendemos. Esto opera de manera inconsciente para evitar que nuestra mente se sobrecargue. A medida que pasan los años y adquirimos más información, el proceso de comprensión se vuelve repetitivo, lo que significa que procesamos la información a través de patrones, según nuestras experiencias previas. Para simplificar la información que nos rodea, tomamos atajos mentales que, en ocasiones, nos conducen al camino equivocado. Los errores que cometemos al procesar la información se conocen como sesgos cognitivos. En palabras más simples, se trata de tu propia realidad social cognitiva. Verás, la mayor parte del tiempo nos sentimos atraídos a información que encaja con nuestra narrativa personal. Te daré un ejemplo. Imagina que estás navegando en tu computadora y quieres saber si una dieta específica funcionará contigo. Probablemente busques algo como ¿esta dieta ayuda a perder peso? Como respuesta, Google te dará información que conteste a tu pregunta, por lo que efectivamente responderá que la dieta es útil, pero si quieres ganar peso, buscarás lo opuesto. Los resultados que encuentres serán básicamente lo que quieres oír, por lo que tus búsquedas estarán sesgadas. Y esto que te cuento está bien respaldado. Los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio descubrieron que los estudiantes que entran a Internet para leer las noticias eligen los artículos que se alinean con su visión subjetiva. Por ejemplo, tomemos la historia del monstruo del lago Ness. En 1934, una foto de la criatura comenzó a circular por los medios. La historia llegó pronto a las primeras planas y todo el mundo la creyó. Recién en 1994 un hombre confesó que era un modelo que había armado con un submarino de juguete. Si entraras a Google y buscaras ¿el monstruo del lago Ness es real?, aparecerían esas imágenes de la criatura. Número 2. Escucha lo que no están diciéndote. Si has trabajado en servicio al cliente, seguramente sabes esto por experiencia propia. Cuando una persona es físicamente atractiva y te da señales no verbales positivas como sonreír o mantener contacto visual, puede tener un impacto aún más efectivo en ti que las palabras que dice. A veces todo lo que se necesita es una mirada adecuada o una foto cautivadora para vender una idea o un producto. Esto es lo que los expertos llaman el efecto halo, que de hecho es un tipo de sesgo cognitivo. Verás, cuando nos encontramos con alguien atractivo asumimos inconscientemente que es inteligente y capaz. Muchas personas en los medios y en posiciones de poder utilizan su apariencia y sus señales no verbales como una herramienta manipuladora para ganar credibilidad y usarla a su favor. Pero, cuando prestas atención a otros gestos no verbales, puedes descifrar si una persona es creíble o no. Paul Ekman, también conocido como el detector de mentiras humano, es un psicólogo estadounidense que dominó el arte de distinguir las mentiras a través del lenguaje corporal, las microexpresiones y el tono de voz. Cuando alguien dice algo falso, tiende a manifestar microexpresiones que pueden durar un parpadeo, pero que revelarán la verdad detrás de las palabras. Puede que se trate de fruncir el ceño, hacer una mueca o levantar las cejas. Los detectives utilizan esta técnica durante los interrogatorios largos y aciertan el 80% de las veces. Número 3. La publicidad lógica. Carl Jung dijo: las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas. Y esto explica muy bien cómo funciona la publicidad y por qué la creemos. La publicidad es una especie de forma sesgada de comunicación que tiene por objetivo influir en las personas y lograr que apoyen una creencia. Y, en el caso de las propagandas, están casi siempre dirigidas por personas sobreapasionadas que no logran ver las cosas con objetividad. Existen incontables ejemplos en el mundo. Y uno que quizá no conozcas es la historia de cómo los huevos y el tocino se convirtieron en el desayuno estadounidense. En la década de 1920, Edward Bernays, que casualmente era el sobrino de Freud, se convirtió en un genio de la mercadotecnia. Era capaz de usar la psicología para convencer a las personas de comprar cierto producto o idea. Sus estrategias atrayeron a la compañía Beech-Nut,
la cual buscaba incrementar sus bajas ventas de tocino. Edward Bernays tuvo la idea de preguntarles a los doctores si un desayuno más pesado que una tostada con mantequilla resultaría más beneficioso para el público estadounidense. ¿Ves lo que hizo? Hizo la pregunta de manera manipuladora para obtener la respuesta deseada. Después de obtener su primer sí, repitió la misma pregunta a 5,000 doctores y presentó los resultados a un periódico. Ahí declaró que un estudio demostraba que los huevos y el tocino eran un desayuno pesado perfecto para los estadounidenses, por lo que las ventas de tocino subieron. Entonces, ¿qué hay para desayunar mañana? Verás, cuando alguien te dice según un estudio, es más probable que lo creas, porque suena a que fue realmente investigado. Pero en ocasiones las investigaciones se interpretan de manera errónea. Así que si no estás convencido de lo que lees, busca el estudio en sí y saca tus propias conclusiones. Número 4. Lo importante son las fuentes. Donnie Miller dijo: en la era de la información, la ignorancia es una elección. Y eso es cierto. Cuando sabes buscar la información precisa, supongamos que estás haciendo unas cuentas en tu calculadora, si ingresas los números equivocados en las ecuaciones, obtendrás un resultado correcto, pero seguirá estando mal. El mismo principio aplica a nuestro cerebro. Cuando, hipotéticamente hablando, una persona recibe la información a través de revistas sensacionalistas, su percepción de la realidad está llena de equivocaciones. No es ningún secreto que Internet está lleno de información errónea y que hoy en día no basta con leer o escuchar de manera pasiva. Cuando de información precisa se trata, tendrás que excavar profundo y contrastar los datos. Así que, a la hora de buscar algo, recurre a múltiples fuentes para dar con cualquier información que te resulte esquiva. Dicho eso, si bien dije que Internet está lleno de cosas falsas, no hace falta que desentierres enciclopedias polvorientas, ya que también puedes encontrarlas en las bases de datos online. Y lo mismo ocurre con los periódicos, todos a un clic de distancia. Número 5. No cedas al síndrome de Pierre Salinger. Acceder a todo tipo de información puede abrirnos los ojos, pero no nos olvidemos de todos los engaños que puedes encontrar en Internet. Hemos visto miles de publicaciones y artículos con información falsa. Recientemente uno de ellos decía que una pareja de celebridades se había separado y contaba todo en detalle. Como se volvió viral, otras páginas de noticias comenzaron a esparcir el rumor, y no se detuvo hasta que dicha pareja anunció en Internet que todo era falso. Hasta entonces, casi todo el mundo se lo había creído. Es por eso que la pareja se vio obligada a desmentirlo. Este es un típico ejemplo de un engaño conocido como el síndrome de Pierre Salinger. Obtuvo ese nombre cuando un periodista afirmó que tenía información importante sobre acciones cuestionables con misiles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, el rumor fue desacreditado, pero los engaños en Internet permanecen. Número 6. Las atrapantes teorías conspirativas. Ya sea que hablemos de cómo las obras de Shakespeare fueron escritas por Sir Francis Bacon, los alienígenas en el Área 51 o las sociedades secretas, las teorías conspirativas pueden ser demasiado adictivas o interesantes como para ignorarlas. ¿Por qué las personas creen tanto en ellas? Bueno, según el psicólogo Michael Shermer, hay una explicación simple. Es un ejemplo perfecto de cómo las personas crean sus propios patrones para obtener una comprensión más clara del mundo. Si un evento es lo suficientemente importante, creemos que debería haber una causa igual de grande. Y es más interesante creer una mentira, especialmente cuando está instalada en tu mente, que creer la verdad. A veces la verdad es aburrida, por lo que en muchas ocasiones las personas se inclinarán a aceptar una historia interesante detrás de un evento con una explicación lógica. Número 7. El efecto de la verdad ilusoria. Hannibal Lecter dijo: Bob vendrá a casa a cenar. No, no es cierto. En realidad dijo: anhelamos lo que vemos a diario. Y se traduce en el mundo de Internet como creemos lo que vemos a diario. Ese es el famoso efecto de la verdad ilusoria. El término fue acuñado en 1977 y describe la tendencia a creer en la verdad de la información cuando se nos expone en reiteradas ocasiones. En otras palabras, repite una mentira una cantidad suficiente de veces y las personas comenzarán a aceptarla como verdad. Supongamos que te muestro un círculo rojo y te digo que es blanco. Me mirarías como si yo fuera un tonto. Dirás que no es cierto y seguirás con tu vida. Al día siguiente, alguien te dice lo mismo y vuelve a ocurrir todos los días, sin importar si lo notas o no. Lo ves en todas partes, cada vez que entras a Internet o alguien te lo señala.
Al final del mes, comenzarás a creer que el círculo es blanco, ya que oíste eso más veces que la verdad. Esta es otra manera en que puedes terminar con el cerebro lavado. La mejor manera de evitar este tipo de confusión es adoptar una actitud escéptica. Siempre comprueba la información. Recuerda que cuando se nos presentan datos que no encajan, probablemente no sean ciertos. Muy bien, ¿y qué hay de ti? ¿Acaso las cosas que encuentras en Internet influyen en ti? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero espera, no vayas aún a comprobar tu información. Tenemos más de 2000 videos increíbles para ti. Todo lo que debes hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.